En la clase anterior estuvimos trabajando con esta tabla de práctica para que puedas dominar las estructuras gramaticales de este idioma inglés en todas sus formas y en todos sus tiempos. Dijimos que algo esencial para lograr dicho objetivo es aprenderse cuáles son los auxiliares de cada tiempo correspondiente y que son estos. Esto era lo primero y más importante. Otro paso muy importante de esta técnica o estrategia era seguir estas tres preguntas que tienes ahí enumeradas. Cada letra significa algo que tienes que comprender. Número 1, si se trata de un tiempo simple, de un tiempo perfecto o de un tiempo progresivo. Número 2, si se trata de presente, de pasado o de futuro. Y número 3, si se trata de una pregunta, una afirmación o una negación. Todo esto lo ibas a dominar siguiendo esta mnemotecnia, la mnemotecnia suave, que te indica 3 elementos indispensables que tienes que saber dominar para cualquier cosa que vayas a decir en inglés. Y son los siguientes: sujeto, auxiliar, verbo. En esta ocasión vamos a seguir trabajando también con una segunda tabla, pero en esta tabla vamos a estar abordando los verbos modales, ya que cuando vas a decir algo en inglés con un verbo modal, ya no debes utilizar ninguno de estos auxiliares que están en estos tiempos. La mnemotecnia sigue siendo la misma, sujeto, pero después ya no vas a utilizar un auxiliar, sino un verbo modal, más otro segundo verbo. Eso es lo que vamos a estar trabajando en esta clase. En primer lugar, debes saber que todos los verbos modales se engloban de manera general en la siguiente mnemotecnia: debería, poder, que en realidad son estos 3 elementos: deber, ia y poder. Cuando alguno de estos esté implícito en lo que tú vas a decir en inglés, significa que debes utilizar un verbo modal correspondiente, y que son los siguientes. Pongo estos para que sea más sencillo para ti comprenderlos. Ve cómo los colores se corresponden. El must y el should significan deber, por eso están en verde. El would no significa nada. Lo único que va a hacer es que va a aumentar al verbo la terminación ia. Y por último, los verbos modales que significan poder: can, could, may y might. Antes de que iniciemos con la tabla de práctica de los verbos modales, así como me la pidieron en el primer video, vamos a hacer lo siguiente. Primero debe quedar bien claro cuándo utilizar un verbo modal y cuándo otro, siguiendo lo siguiente. En primer lugar, el must. El must lo utilizamos cuando lo que vas a decir implica deber de obligación. Sí, deber de obligación. Por ejemplo, you must study for the exam. Debes estudiar para el examen. ¿Ok? El should, ese lo vamos a utilizar para decir deber, pero cuando lo que quieres decir se trata de una recomendación, de un consejo, ¿ok? You should eat more vegetables. You should eat more vegetables. Entre estos dos, esta es la principal diferencia que debes de comprender. Must es cuando tienes una deducción segura o cuando implica una obligación, ¿sí? Es un deber obligatorio. El should es simplemente cuando vas a dar un consejo, una sugerencia. Esta es la diferencia entre estos dos primeros, que tienen que ver con deber. El would no hace otra cosa más que aumenta al verbo que estás utilizando la terminación ia. Por ejemplo, en el primero, would you like some tea? Would you like some tea? El verbo principal de esta pregunta es el verbo like, que significa gustar.
Entonces, ¿qué hace el would? Simplemente agrega la terminación ia a este verbo. Gustaría. ¿Te gustaría un poco de té? Would you like some tea? Lo mismo en el siguiente ejemplo. She would marry you. Ella se casaría contigo. Aquí está casarse. El would dice casaría contigo. Ella se casaría contigo. I would do it if I could. Yo lo haría si pudiera. ¿Ok? Entonces, la principal función de este would va a ser aumentar al verbo de tu enunciado, al verbo principal, la terminación ia. Y por último vamos a ver los que tienen que ver con poder. I can speak English. Puedo hablar inglés. El can significa poder cuando tienes la habilidad de hacer algo. Could significa también poder en pasado o también poder de posibilidad, como en esta pregunta. Could you pass me the salt, please? Siguiente verbo modal, may. May significa poder de posibilidad o de probabilidad. May I ask you a question? May I ask you a question? Y lo mismo con el might. Estos dos son muy similares en sus usos, así es que no debes de preocuparte tanto. En algunas regiones de Estados Unidos utilizan más el might que el may, pero bueno, al final del día los dos tienen significados muy pero muy similares. I might go to the movies tonight. I might go to the movies tonight. Probablemente vaya al cine esta noche. Entonces, lo primero que debes hacer para que puedas poner en práctica todo lo que quieras decir en verbos modales es entender la diferencia entre cada uno de estos verbos modales, que se resumen con el debería poder. Si lo que vas a decir en inglés tiene la terminación ia, significa que debes utilizar un verbo modal. Si tiene la palabra deber, vas a utilizar un verbo modal. Y lo mismo con la palabra poder. Y si lo que vas a decir no tiene ninguna de estas tres que te estoy enumerando, entonces tienes que utilizar un auxiliar como lo vimos en la tabla anterior. Cuando utilizamos verbos modales en inglés, a diferencia de los auxiliares, estos no forman tiempos, simplemente nos van a formar expresiones simples, expresiones en gerundio o continuas y expresiones perfectas, ¿ok? Que vamos a ver a continuación. Vamos a empezar con expresiones simples de la siguiente manera. La primera, deberíamos salir temprano para evitar el tráfico. ¿Qué es lo que debemos hacer para poder decir esto correctamente en inglés? En primer lugar, tenemos ahí el verbo deberíamos. Si está el verbo deber, significa que debemos utilizar un verbo modal. ¿Qué verbo modal vamos a utilizar? Los del deber, los de color verde, ¿ok? Muy bien, que son estos dos. Eso es la pregunta número uno que debes de plantearte, ¿sí? Después tienes que preguntarte, ¿voy a utilizar must o should? Como es una recomendación o una sugerencia, el que se utiliza para eso es el should. Por lo tanto, ahí debes de llevar tu expresión y formularla así como está la mnemotecnia SMB. Primero el sujeto. ¿Quién debería? Nosotros. Después el verbo modal que es should y el verbo que sigue de la siguiente manera. We should leave early to avoid traffic. We should leave early to avoid traffic. Como puedes ver, el should va seguido después de un verbo, ¿sí? Así como lo marca la mnemotecnia, y este verbo siempre va a ir en la forma presente, en la forma infinitiva, sin el to. Recuerda siempre eso. Siguiente, ¿puedo hacerte una pregunta?
puedo hacerte una pregunta. Otra vez, esta expresión tiene el verbo poder, por lo tanto, debes de decirla también con un verbo modal. El verbo modal de poder. En este caso voy a utilizar el may. Si es una persona con la que tienes mucho respeto, estás en un contexto formal, este es el que debes de utilizar, ¿ok? Ejemplo, may I ask you a question? May I ask you a question? También lo puedes hacer con el can. Can I ask you a question? Pero esto es un contexto diferente, más informal, más familiar, más en confianza. ¿Sale? Muy bien, continuamos. ¿Puedes ayudarme? Otra vez, implica un verbo modal por el verbo poder. Y el único que es correspondiente es can. Can you help me? Can you help me? Next. Podría ir a la fiesta si termino temprano. Podría ir a la fiesta si termino mi trabajo temprano. Ok. Podría. Eso es pasado, entonces vamos a utilizar el verbo could, que es el pasado de can. I could come to the party if I finish my work early. I could come to the party if I finish my work early. Next. Debes estudiar para el examen si quieres aprobar. ¿Ok? Ahí está otro verbo modal, debes. ¿Ok? Implica obligación, porque si no va a haber consecuencias. ¿Ok? ¿Cuál es el de deber con algo implícito de obligación? Must. Entonces, ese es el que debes utilizar. You must study for the exam if you want to pass. You must study for the exam if you want to pass. Next. Me gustaría casarme contigo. Como puedes ver, en esta expresión no está ni el verbo deber ni el verbo poder. Pero sí hay un verbo que tiene la terminación ia. Eso es la regla número 2. Por lo tanto, para poder expresar eso lo vas a hacer con el would. I would like to marry you. I would like to marry you. Muy bien. Siguiente. Podría llover más tarde. Otra vez. Ahí sí está el verbo podría del verbo poder. Como estamos hablando de una posibilidad, de una probabilidad, el que debemos utilizar es de los últimos dos. Puede ser el may o puede ser el might. De la siguiente manera. It might rain later. It might rain later. Esta es la tabla que debes utilizar para que puedas dominar todas las expresiones simples utilizando verbos modales. Pero ahora, ¿qué debes hacer cuando la expresión que vas a decir es una expresión con verbo modal y en gerundio? Bueno, para eso te pido que prestes atención ahora a la siguiente tabla. Son los mismos elementos, los mismos pasos, los mismos verbos modales, pero ahora lo que vas a decir es diferente. Para empezar, presta atención a estas dos palabras. Una, está el verbo deber, deberíamos. Esto te indica que lo vas a decir con un verbo modal. Y en segundo lugar hay un verbo, ahorrando, que tiene la terminación ando. Eso significa que es una expresión en gerundio. En inglés, ¿cómo vas a hacer esto? Bueno, vas a utilizar el verbo modal correspondiente junto con el verbo to be, más otro verbo con terminación ing. De la siguiente manera, sigue la misma dinámica. A ver, deberíamos. Tiene que ver con los verbos deber, que son los verdes. Muy bien. ¿Es obligación o es una sugerencia? Sugerencia. Ahí llevas entonces esta expresión. Ahora sí sigues la mnemotecnia y lo vas a decir así. We should be saving money for our future. We should be saving money for our future. Como puedes ver, estoy utilizando el verbo modal should y después el verbo to be.
y otro verbo, un tercer verbo, con la terminación ing. We should be saving money for our future. We should be saving money for our future. Nada más recuerda, aquí todo el auxiliar va a ser should be. Should be. Siguiente ejemplo. Ella no puede estar trabajando aquí. Ella no puede estar trabajando aquí. Otra vez tenemos el verbo poder y en este caso de habilidad. Por lo tanto, es una expresión que se va a decir con can. Ahí lo ponemos y ahí empezamos o ahí lo decimos. She can't be working here. She can't be working here. Siguiente. Él podría estar estudiando en lugar de ver televisión. Él podría, ¿sí? Ahí está. Esta es la conjugación de can nada más que en pasado. Could. Y lo decimos igual siguiendo la misma mnemotecnia. Sujeto que es he, después could, después el verbo to be y otro verbo en ing, que en este caso es estudiar. He could be studying instead of watching TV. He could be studying instead of watching TV. Next. Debes estar bromeando. ¿Ok? En este caso es una deducción en la que tenemos la seguridad de que tú debes estar bromeando. Para esta utilizamos el más porque no es una recomendación. ¿Ok? Y lo decimos así. You must be joking. O you must be kidding. You must be joking. O you must be kidding. Next. Estaría viajando por el mundo si tuviera más dinero. ¿Ok? Como puedes darte cuenta ahora, en esta expresión o en este enunciado no está ni el verbo deber ni está el verbo poder. Pero sí está un verbo que tiene la terminación ia y otro verbo que tiene la terminación ando. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar el would. I would be traveling the world if I had more money. I would be traveling the world if I had more money. Siguiente. Él podría estar viendo una película en casa. ¿Ok? En este caso se trata de una posibilidad. Eso es lo que creo. Posiblemente él esté viendo una película en casa. Para eso vamos a utilizar el may o el might. He might be watching a movie at home. Puedes utilizar el may o el might. Como te dije anteriormente, tienen significados y usos muy similares. Muy bien, hasta el momento hemos visto los verbos modales en expresiones simples. También los verbos modales en expresiones en gerundio o expresiones continuas. Ahora vamos a ver los verbos modales en expresiones perfectas, ¿ok? ¿Cómo vas a poder identificar uno de otro? En las expresiones perfectas va a haber un verbo que va a tener la terminación ado, así como aquí, confiado. Si hay un verbo que tiene la terminación ado o la terminación ido, significa que es una expresión perfecta con verbo modal. Si en lugar de tener la terminación ado tiene la terminación ando o yendo, entonces significa que es gerundio. Y si no tiene ninguna de estas es simple. Muy bien, perfecto. Entonces continuamos. Aquí lo que estamos analizando es lo siguiente. En primer lugar está el verbo deber, no debieron, y después un verbo con terminación ado. Significa que es una expresión perfecta con verbo modal. No debieron haber confiado en él con su secreto. No debieron, de que estamos hablando de deber, pero es sugerencia o obligación. Es una sugerencia que hacemos. Ahí nos llevamos la expresión con should que utilizamos para hacer sugerencias. Seguimos la mnemotecnia sujeto, modal, verbo y va a quedar de la siguiente manera. Con estas expresiones perfectas, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. They shouldn't have trusted him with their secret. They shouldn't have trusted him
with their secret. Perfecto. Vean cómo para las expresiones perfectas vamos a utilizar el verbo modal que es should y después el verbo have. Estos tienen que ir juntos. En tercer lugar va a ir otro verbo en pasado participio, ¿sí? En pasado participio. A diferencia de las expresiones continuas que vimos en la anterior diapositiva, que va el verbo modal junto con el verbo to be, en las expresiones perfectas va el verbo modal junto con el verbo have. They shouldn't have trusted him with their secret. Y el tercer verbo se utiliza en pasado participio, a diferencia que en las expresiones continuas el verbo va con ing. En estos tiempos perfectos o expresiones perfectas el verbo va en pasado participio. Correcto. Y siempre se sigue la misma secuencia, el mismo método. Ellos no pueden haber llegado aún. Estamos hablando del verbo poder. Entonces nos llevamos acá la expresión y lo decimos así. They can't have arrived yet. Tenemos el verbo modal junto con el verbo have y un tercer verbo en pasado participio. Siguiente. Pudo haber llovido mientras estábamos fuera. Estamos hablando de posibilidad o de probabilidad. El de probabilidad es el que está hasta abajo, que es may o might, ¿correcto? Y lo decimos así. It might have rained while we were away. It might have rained while we were away. Muy bien, otra vez está el verbo modal junto con el verbo have y después un tercer verbo en pasado participio. Next. Deben haber olvidado su cita con el médico. Ok, deben, ¿sí? Es una deducción que tengo. Estoy seguro de que ellos olvidaron. Eso es deber del must, ¿sí? Muy bien. They must have forgotten his appointment with the doctor. They must have forgotten his appointment with the doctor. Otra vez, siguen la misma regla este tipo de expresiones. Está el verbo modal, el verbo have y el tercer verbo va en pasado participio. Recuerden siempre esto, amigas y amigos. Siguiente. Habría terminado de leer el libro si tuviera más tiempo. Como pueden ver, aquí no está el verbo deber, tampoco el verbo poder, pero está un verbo que tiene la terminación ia y otro verbo que tiene la terminación ado. Entonces significa que vamos a utilizar el would. Lo diríamos en inglés así. I would have finished reading the book if I had more time. I would have finished reading the book if I had more time. Siguiente. Podríamos haber ido al concierto si hubiéramos comprado las entradas antes. We could have gone to the concert if we had bought tickets earlier. We could have gone to the concert if we had bought tickets earlier. Perfecto. Entonces, ¿cómo identificar las expresiones con verbos modales y perfectas? Pues de la siguiente manera. En primer lugar, ya sea vamos a tener el verbo deber, poder o terminación ia. Y en segundo lugar va a haber un verbo que en español va a tener la terminación ado o la terminación ido. Simplemente esto tienes que recordar. En inglés esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a utilizar el verbo modal, ¿sí? Así como está en todos estos ejemplos, siempre se va a repetir lo mismo. Va a estar el verbo modal junto con el have. Verbo modal junto con el have. Modal y have, seguidos, no cambia nunca. Modal, have. Y va a haber un tercer verbo que va a estar en pasado participio. Recuerda, siempre ese verbo se va a poner en pasado participio, ¿sí? Pasado participio. Todos estos están en pasado participio. Estos que encerré. Simplemente esta estructura debes acordarte y siempre lo vas a poder decir correctamente. Un tip que les comparto de pronunciación
para cuando tengan ustedes que utilizar verbo modal más el verbo have que se utiliza para expresiones perfectas. Recuerden que el have en este caso no significa tener, sino significa haber. ¿Ok? La recomendación de pronunciación que les hago es la siguiente. Hay una contracción que se hace entre el verbo modal y el have, y estas se pronuncian como si fuera una sola palabra, y simplemente queda de la siguiente manera. En lugar de decir must have, que eso es lo correcto, pero los nativos cuando contraen ellos utilizan muchas contracciones. Nada más vas a escuchar que dicen must have. Igual con el should have. Simplemente van a decir shoulda. Would have, woulda. Could have, coulda. Might have, mighta. Esto es algo que tú también debes reconocer para que puedas entenderlos cuando ellos hablan con estas contracciones, y también trata de utilizarlas tú, te va a facilitar más tu fluidez. A continuación vamos a ver un pequeño resumen de lo que acabamos de abordar en esta clase, y esta es la tabla final que tal vez tú puedes utilizar. Recuerda bien lo siguiente. Los verbos modales se resumen en estas tres palabras: debería, poder, deber y a poder, ¿sale? Si lo que tú vas a decir tiene alguna de estas tres palabras, eso significa que debes utilizar un verbo modal, estos que tienes aquí, y que te estoy poniendo en diferentes colores para que veas la correspondencia. Ahora, la mnemotecnia que se sigue casi siempre es la misma, suave. Nada más que en lugar de auxiliar lo que se utiliza es un verbo modal, pero de ahí en adelante las reglas son las mismas. Recuerda que cuando negamos, el verbo modal es el que se le aumenta n' para hacer negaciones. Y cuando preguntamos, el verbo modal es el que se coloca antes del sujeto. De ahí en adelante todo es lo mismo. ¿Ok? Vamos a ver lo siguiente. Recuerda que cuando hablamos de verbos modales se forman no tiempos sino expresiones. Expresiones simples, expresiones progresivas o continuas o con gerundio, como quieras llamarlos, y después expresiones perfectas, ¿sí? O en modo perfecto. ¿Cómo vas a diferenciar estas tres formas? Bien, es muy fácil y de la siguiente manera. Para las formas perfectas, recuerda, en primer lugar siempre va a haber esta mnemotecnia, debería, poder, una de estas palabras en primer lugar. Y en segundo lugar va a haber un verbo que va a tener la terminación ado o la terminación ido. Para los irregulares es sotocho, pero bueno, la general es ado, ido. ¿Ok? Esos son los perfectos o las formas perfectas. Las formas progresivas con verbo modal, nuevamente, va a haber una de estas tres de la mnemotecnia, debería, poder, y después un verbo con terminación ando o con terminación yendo. ¿Ok? Y si no tiene las formas estas que te dije de perfecto o progresivo, significa que es una forma simple. Para los enunciados simples, siempre va a haber un verbo modal y un verbo común. Cualquier verbo, ¿ok? Para las expresiones en progresivo o en gerundio, va a haber un verbo modal seguido del verbo to be. Eso va a ir siempre junto. Y para las expresiones perfectas va a ir un verbo modal con el verbo have. ¿Sale? Y bueno, de aquí en adelante lo haces de la siguiente manera. Vamos a suponer que quieres decir esto. Él puede hablar inglés. ¿Sale? ¿De qué se trata en primer lugar? De una forma simple, progresiva o perfecta. Ningún verbo tiene terminación ado, terminación ido. Tampoco ningún verbo tiene terminación ando o terminación yendo. Significa que es simple, ¿ok? Ahí debes de llevarte esta expresión. Él puede hablar inglés, simplemente queda he can speak English. Siguiente. Deberías estar trabajando. ¿Qué tipo de expresión es? ¿Progresiva o perfecta? Progresiva. ¿Por qué? Porque un verbo tiene la terminación ando, ¿sale? Y está el verbo deberías, que corresponde a un verbo modal. Por lo tanto,
te lo llevas ahí donde están las formas progresivas. Y quedaría así. You should be working. You should be working. Por último, ellos pudieron haber ayudado. Es una forma simple, progresiva o perfecta. Perfecta. ¿Por qué? Porque un verbo tiene la terminación ado y también está el verbo poder. Entonces, tenemos que llevarla a su lugar correspondiente. Y quedaría así, verbo modal con el have. They could have help. They could have help. They could have help. Perfecto, muy bien. Entonces, de esta manera es como tú puedes resumir todo lo correspondiente a las formas con sus verbos modales. Como puedes ver, es sencillo siempre y cuando aprendas estos pasos y esta información que te dejo en esta diapositiva. Esta es la tabla que debes utilizar, recordando en qué momento utilizar cada uno de estos verbos modales. Y bien, amigas y amigos, de mi parte esto ha sido todo con respecto a verbos modales. Si quieres ver la tabla de práctica para dominar todos los tiempos en inglés utilizando todos los auxiliares de este idioma, voy a dejar aquí al final de pantalla esta clase de manera específica porque también es una obligación, debes ver esa clase. Existe una tercera tabla que engloba todo esto que te acabo de decir cuando hablamos en voz pasiva. ¿Sí? En voz pasiva. Si también quieres que te la comparta en alguna clase, igual que esta, házmelo saber en los comentarios y con mucho gusto te lo dejaré. Lo único que siempre te pido es que me regales un like. Un super gracias sería genial, pero con un like es más que suficiente. Un comentario y que compartas esta clase. Cuando me recomiendas, eso me ayuda mucho en esta plataforma. Que tengas un bonito día. Gracias de antemano por ayudarme de esa manera. Nos vemos en la próxima clase.